carro supermercado y aunque usted no lo crea, incluye papas fritas, pizza, bueno, hay hartas cosas aquí y en la mesa tenemos completo y sí, es parte de la canasta básica, Roberto Sá y dos especialistas que nos acompañan aquí para entender también, por ejemplo, porque hay una torta. Sí, pues esto es el estudio del observatorio ¿cómo es? Observatorio de Contexto Económico, ese de la UDP. Y bueno, habíamos dejado una pregunta antes de ir a la tanda comercial que yo creo que es bien interesante porque la gente la plantea cada cierto tiempo. ¿Por qué no, para solucionar los problemas de inflación, ver el tema de los alimentos que es tan sensible para la gente, por qué no fijar los precios? O en algún producto, porque por ejemplo ya sabemos que la gente que tiene menos recursos se gasta la totalidad probablemente de su sueldo en alimentos, en comida. Ahí el bolsillo electrónico y todas son medidas que sin duda ayudan, pero a lo mejor no sé por qué no devolverle a la gente a lo mejor el IVA, no sé, para abrirse a la posibilidad Partamos por la fijación de precios. O fijar ¿Qué mirada precio? tienen ustedes de la fijación de precios? Que en Argentina al menos ha sido un completo fracaso y creo que en ninguna parte ha sido una solución. Sí, efectivamente la fijación de precios es una muy mala política pública porque tiene efectos en los mercados en la medida que restringe la producción, es decir, desincentiva la producción, por una parte, y si bien parece que fuera una buena, digamos, política porque reduce artificialmente los precios, lo que genera al final del día es escasez. Y eso uno lo puede ver en el caso de Argentina, es decir, productos donde hay fijación de precios, pero que simplemente desincentiva al productor generar ese bien o servicio. Por lo tanto, es una muy mala política porque evidentemente rompe la señal de mercado que dan los precios en una economía. Oye, fíjense, al tiro contigo, Juan Pablo, pero Karen, ¿te acuerdas cuando yo fui a Mendoza a ver lo del boom de chilenos comprando? Ahí estamos viendo justamente los precios. Trajo para consumo interno y no para vender, por si acaso, a los amigos de la aduana. Pero tengo aceite ahí a la vuelta para vender. Ya, claro, entonces, barato. Fui a un supermercado que tenía precios protegidos, que es la fijación de precios en la política de Argentina. Y en todos los supermercados que tienen precio protegido, el producto que tiene el precio protegido no estaba. Entonces, los mendocinos me decían, esto no sirve, porque de inmediato se acaba el producto y no hay incentivo para producirlo. Entonces, en ese sentido, por ahí pareciera ser que no va la mano, tiene que ir por otro lado para bajar los precios de los alimentos. ¿Qué se hace? ¿Cómo se baja el precio? Aterrizando este tema que hay que dejar sumamente en claro. Yo, como consumidor, me encantaría que no solamente lo fijaran, sino que lo bajaran un 20% todos. Claro. El problema es que eso no es viable porque la persona que está llenando el anaquel del supermercado no le va a convenir, no va a hacer negocio con eso, es más, puede llegar a perder plata. Entonces pasa lo que tú acabas de mencionar, de que la oferta disminuye o desaparece. Y también sucede que se empieza a conformar rápidamente lo que se llama el mercado negro. Hay que traspasarle a la gente entonces ese aumento, esos vaivenes internacionales. Y ver otras formas, como decías tú, por ejemplo, devolverle el IVA a gente de menores recursos. ¿Puede ser eso una opción? El problema del IVA es que si tú abres la ventana del IVA, rápidamente vamos a empezar a argumentar muchas cosas que son muy sensatas y razonables, como por ejemplo, le bajaron al alimento a la canasta básica. Los remedios. Pero ¿por qué no los remedios? Que también son una necesidad básica. ¿Y por qué no? ¿O por qué no? Porque empezamos a abrir. ¿Y por qué no abrir? Porque al final el Estado actualmente se financia en cerca del 46% solamente con el IVA. Claro, el impuesto más recaudador es el IVA. Bueno, pero ahí tendrán trabajo los políticos con reforma tributaria que debieron lo que han planteado algunos expertos, y se lo planteamos a ustedes también, es que no es a todos. No es que, por ejemplo, nosotros vayamos y compramos un kilo de pan o un remedio y a nosotros se nos devuelve el IVA, sino que segmentar a un grupo de personas en esta situación que estamos viviendo, con una crisis inflacionaria mundial, que se pudiera devolver el IVA a un segmento de la población, por ejemplo, que son los mismos usuarios de la canasta básica de alimentos y que reciben una ayuda. ¿Puede ser eso una solución? Ahí funciona mucho más el subsidio directo. Subsidio directo segmentado. Que se haga una buena identificación, un buen diagnóstico, porque eso es importante. Ya hemos visto que estas encuestas escasean, después hay escándalos porque nombraron a no sé quién que era subsecretario y estaba en la nómina de CACEN como el menor ingreso de Chile. Pero ahí se puede aplicar un subsidio a ese grupo de familia bien, con un buen diagnóstico. Yo creo que la discusión que estamos teniendo... un jugador del Real Madrid. Gracias. Me cambié porque me manché con café. Estupendo. Oye, el completo. No, me chorrié con el completo. Sí, me encanta. No, yo creo que hay una... Lo único, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, en fin, la crisis, la guerra, los retiros, pero hay también una ingenuidad al no entender que aquí hay un mercado muy concentrado en todas las áreas económicas prácticamente
muy pequeño además, donde la colusión y la especulación son prácticas bien simples, digamos. Y hemos tenido historia, entonces yo no estoy hablando sobre, oh, sorpresa, ¿de qué está hablando Nemesis? O sea, aquí también hay algunos productos que han subido de precio y su alza, lamentablemente, no tiene una explicación económica. O sea, respecto a los detergentes, por ejemplo. O sea, los detergentes que valgan acá, el mismo detergente importado, 20.000 pesos, 15.000 pesos, y en Argentina valgan 5.000 pesos. Esto tú me dices, lo producen en Argentina y es más barato para ellos, pero el detergente no lo producen en Argentina. Y de hecho, Karen, son la misma empresa. Son la misma empresa. Entonces, ¿por qué esa diferencia de precio entre Argentina y Chile? ¿Qué explicación puede haber ahí? Por favor, profesor. Bueno, hay varios elementos a considerar. Obviamente la estructura de cada país es diferente, por una parte. En ese sentido, en general, cuando analizamos o hacemos esa comparación de precios entre países, las personas intuitivamente toman un producto, no sé, que vale cierto precio y lo multiplica por un tipo de cambio y lo compara uno a uno. ¿Sí? Recientemente habían hecho análisis con Europa, con diferentes países. Pero hay que ser cuidadosos con esto. ¿Por qué? Porque primero que todo, cuando hablamos de nivel de precios, hay que considerar el nivel de riqueza relativa de los países. No es lo mismo la riqueza relativa de un país desarrollado que un país en vías de desarrollo. ¿Por qué? Por efecto de mayor ingreso, riqueza de la economía, los precios tienden a ser más altos. Por ejemplo, los costos laborales en los países desarrollados, por ejemplo, son mucho más altos que un país en vías de desarrollo. Que es al revés. En los países desarrollados es más bajo el precio. No. Ahí salta un poco la luz. El nivel de precios en promedio son más altos. En nivel. Otra cosa es la inflación. ¿Sí? No. La inflación en los países desarrollados ha venido bajando mucho más rápido que los países en vías de desarrollo. ¿Qué llamas nivel de precios? O sea, el nivel de precios, por ejemplo, es el precio de un producto, digamos, de una canasta de productos, ¿sí? Como la canasta del IPC, por ejemplo, comparada con otros países. Lo que nos ha saltado en Chile es que la canasta de productos en países desarrollados es más barata que en Chile. No. Les voy a dar una información. La OECD hace un cálculo y saca un indicador agregado que lo hace mensualmente donde compara niveles de precios entre países. Por ejemplo, nosotros en el caso, el Observatorio del Contexto Económico, hicimos un estudio tratando de responder esto. Por ejemplo, cuando se ve la canasta entre Chile, por ejemplo, con Suiza, ¿ya? En Suiza vale doble los niveles de precio. Hay ejemplo para todo, Suiza, pero vámonos a cualquier otro país. Madrid. ¿Ah? Madrid. Yo creo que hay un punto aquí que explica muy bien esto, de que si pescamos un abanico completo de alimento, de producto, va a ser más caro en los países desarrollados, Europa, cualquier país de Europa. Pero, y ahí tomo tu punto, José Antonio, de que existen, y se vio un estudio hace poco con Inglaterra, que ellos tienen precios subsidiados en ciertas, ciertas cosas de canasta básica, y efectivamente comparaban peras con pera y salía más barato ir a comprarlo en Inglaterra. Entonces ahí sí hay un tema que uno dice que estos países de alguna manera están subsidiando cierto tipo de productos. O sea, ¿Y por qué acá no se hace eso, Roberto? A ver, lo que pasa es que ¿se acuerdan que se lo expliqué? Que Inglaterra, al ser una isla, ellos tienen subsidiada una serie de productos agrícolas porque lo que buscan entonces es que potenciar. Claro, para ellos es muy caro exportar o importar productos desde afuera. Chile ha tenido experiencia de subsidio, ha tenido bandas de precio, la harina, la leche, qué sé yo, pero en general ha tratado que no. Ahora, yo creo que el problema mayor de Chile es que los niveles de producción de ciertos alimentos han bajado mucho por diversos factores, entre ellos la sequía. Por ejemplo, Chile hasta hace unos 15, 20 años tenía una producción de legumbres muchísimo más alta que ahora. Ahí el profesor me podría... Y eso ha ido bajando por sequía y quizás otros factores. Y ahora estamos en torno al 30-40% lentejas, poroto, garbanzo, más o menos estamos satisfaciendo el 30-40% del consumo y el resto tenemos que traerlo desde Canadá, México, Argentina. Exacto. Y ahí dependemos del tipo de cambio y de los vaivenes de la economía mundial con el 60%. Absolutamente que la concentración de mercado es un elemento que facilita de alguna u otra manera la distorsión de los precios. Por favor, ¿van a descubrir América o sí, qué? Bueno, pero planteémoslo. Profesor, ¿usted qué cree respecto de... Esta es una conversación que está también en las mesas de los chilenos que entienden que hay factores que dicen que han subido las cosas, pero muchos, incluso yo me incluyo, creemos que puede haber un porcentaje de esa alza que puede atribuirse a que alguien está haciendo una pasada, alguien se está avivando. Es que
claramente existen ejemplos, pero son de mercado extraordinariamente concentrados, donde son casi monopólicos, donde hay 1, 2, máximo 3 actores y se genera esta suerte de colusión. Todos los productos que son fuertemente importados, uno no podría hacer eso porque hay distintas fuentes donde te va a llegar el producto por distintos lados. Pero hay un ejemplo que todavía no sale aquí al tapete, que las diferencias son realmente increíbles, que es el caso de los remedios. O sea, uno va a comprar a Europa un remedio en Europa sin subsidio y se da cuenta que las diferencias son 1 a 4, 1 a 5. Y con Argentina, lo mismo. Por eso te decía, Juan Pablo, o sea, es no al sector retiro, no al autopréstamo, no a la fijación, no a las bandas. No entonces, a todo. Claro, entonces No. pero la gente necesita aliviarse lo mal que lo está pasando también para llegar, bueno, estamos además a fin de mes. Oye, Entonces, Karen, yo creo bueno, que este tema es muy contingente. Además, producto de esta situación que se está generando con la diferencia de precios con los supermercados argentinos, y ahora ayer que el precio del dólar informal, el dólar blue, que llegó a 495, o sea, eso hace que las cosas sean mucho más baratas para chilenos que van a Mendoza, a cualquier ciudad argentina. Está transformándose en un tema país en Argentina, y hace algunos días, fíjense ustedes, una conductora de televisión Ahora, de un una noticiario, conductora bien particular, Sí. hay que decirlo. Es una, se llama Viviana Canosa. Viviana Canosa, que es es una una conductora periodista que opina... muy de derecha. Muy de derecha. No era derecha. Mirta, muy- era Mirta. muy nacionalista. Ella fue periodista de espectáculo Ya. y viró mutó a la política y se política. transformó en un personaje que dispara para todos lados. Pero mire, escuchen. Veamos el video. Está enojada con nosotros. Súper enojada. Somos, ponele, la salada de Latinoamérica. Masazo. Claro, como nuestro peso no vale nada, vienen y se llevan absolutamente todo. ¿Te imaginaste alguna vez que iban a venir de un país vecino a comprar alimentos acá porque somos realmente la salada de Latinoamérica? Masazo, esto es una vergüenza. Somos, ponele, la salada de Ya, Latinoamérica. ¿a qué se refiere cuando dice que Argentina es la salada de Latinoamérica? En Argentina, salada es el modismo para hablar de, por ejemplo, los coleros, los vendedores ambulantes. Eso ellos al ambulante le dicen la salada. Entonces es como el negocio ambulante de Latinoamérica, en lo cual se está transformando Argentina, producto de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, insisto. Fíjense que yo fui hace un mes a Mendoza a hacer estas notas del boom de chilenos comprando los supermercados argentinos, los supermercados mendocinos, y yo cambié el dólar a 382 pesos el dólar blue. Yo había estado 382. antes y lo había cambiado a 300. 300, mira, tú 300 antes, ¿y Yo tú en te acuerdas diciembre, cuánto yo fui en cambiaste? diciembre. Cuando fuiste a lo de Ricky Martin. Parecido, Yo en diciembre parecido. Sí, 300. 300 más o menos, bueno, yo 382. Ayer, el tipo de cambio informal, que es el que usan todos los turistas y que usa toda la gente, el dólar blue, cerró en 495 pesos. O sea, ya la moneda no vale 495. nada. Por lo tanto, se hace muchísimo más conveniente con pera y manzana, para que ustedes lo entiendan. A los chilenos que vayan a Argentina, por cada dólar le van a dar 495 pesos, le van a dar más plata. Y al darte más plata, todo te va a salir más barato. Ahora, la Claro, crítica o sea, de ella... terrible para ellos, pero bueno para los chilenos que van. Ella no critica directamente a los chilenos. Ella lo que dice, pues yo vi el programa No, entero. una crítica interna. Ella dice, claro, dice, nuestro peso es tan miserable. Lo que está hablando ella es por la volatilidad del dólar sobre el peso. Entonces dice, Sí. nuestro peso se deprecia todos los días, que imagínense, hasta los chilenos vienen del otro lado a comprar acá. Eso, básicamente. Quiero hacer una pregunta a propósito de eso a nuestro economista invitado de hoy, porque lo he visto mucho en Twitter y me gustaría aclararlo porque es súper importante, porque mucha gente dice, ¿cómo si Argentina tiene una inflación de 105% y los precios son muchísimo más baratos que en Chile? Y no hubo retiros. Y no hubo retiro. Además. Ya, ok, perfecto. Bueno, primero que todo, bueno, Argentina tiene un problema inflacionario muy complejo que es fundamentalmente un reflejo de un desequilibrio macroeconómico que arrastra desde hace ya muchos años, principalmente por una política fiscal muy expansiva, por un manejo poco prudente de su política monetaria también, que ha generado que en última las personas cada vez, digamos, desconfíen mucho más del peso. Por lo tanto, en general aumenta más la demanda de dólares porque el dólar sigue siendo una moneda de refugio, especialmente en un contexto inflacionario. Eso dicho desde el punto de vista en términos estructurales de la inflación argentina. Ahora, en todo caso, a pesar de esta dinámica de incremento de precios tan importante, cuando volvemos como punto anterior, cuando compramos precio 1 a 1, claramente vemos situaciones particulares de que hay productos en Argentina que dado el tipo de cambio son relativamente mucho más baratas que respecto a Chile.
¿Ya? Ahora, este fenómeno, insisto, se debe a diferentes condiciones estructurales del mercado argentino, elementos de control de precios que también generan que se den ese tipo de situaciones que retroalimentan en el fondo el proceso inflacionario en la Argentina. Y te agrego algo, yo que estuve en Mendoza, ustedes quizás también lo vieron, para los argentinos esos precios que para nosotros son muy baratos, para ellos son impagables. Imagínate. Impagables. Imagínate. Ellos nos dicen... Es carísimo. Con esto, pero hasta la coronilla con la inflación, me decían, por ejemplo, los comerciantes decían, yo todos los días tengo que cambiar el precio de algo de acuerdo a lo que me dicen los distribuidores, los proveedores, en el mismo día o al otro día. Ahora eso es en alimento, porque la ropa todavía sigue siendo cara para los chilenos, ir a Sí, comprar allá. la ropa es cara O sea, y para ellos también. La tecnología ropa, también. Relativamente, todo lo que importan los argentinos les Por impuestos. resulta carísimo. O sea, nosotros podemos ir a comprar el arroz, Argentina nos va a salir barato, pero si vamos a comprar una polera importada Una ya, chaqueta de cuero, es como antes imposible. a Mendoza, a lo Imposible. mejor, claro. Un par de zapatillas Prohibitivo. normales, no de estas que son famosas, normales, sí, pero muy normales, arriba de 100.000 pesos chilenos. Quiero preguntarles también por la contingencia que hay. Estamos discutiendo la posibilidad de un nuevo retiro de ahorros previsionales. ¿Cuál es la mirada que tiene usted de lo que puede ocurrir con la inflación teniendo en cuenta lo que estamos hablando? Que aquí Tema estamos hablando de sensible acá la entre inflación de los nosotros, ¿ya? alimentos. Sí, Nosotros ayer tuvimos Sí. Una larga un programa, round, tuvimos un 100 indecisos. No, yo creo que fue más sin filtro que sin indeciso. Sí. Estoy marinando el Anda pollo. por ahí. Sí, está marinando el pollo. Está marinando el pollo. Oye, esos pollos ya vienen bien marinados, ya no le pongas no más le sal. pongas más. Ya, Juan Ortiz. Sí, mira, aquí con respecto al tema de los retiros de fondos previsionales, obviamente hubo un contexto en la época de pandemia, ¿sí? Donde efectivamente, digamos, hubo un acuerdo implícito para hacer ese tipo de política, ahora que lamentablemente ha generado más costos que beneficios para el país, porque en cierto modo se abrió la caja de Pandora para que en últimas un ahorro que tenía como destino pensiones se transformara en la caja chica. Y eso obviamente vemos las consecuencias. Ahora, dicho esta parte, si se aprobase un nuevo retiro, sin lugar a dudas sería pernicioso para el país. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un proceso donde la inflación está cediendo paulatinamente, pero aún así nos hemos dado cuenta que ha costado mucho la inflación. Hoy tenemos inflaciones sobre 2 dígitos y las últimas proyecciones del Banco Central indican que la inflación al finalizar el año va a llegar cerca a un 5 o 6%. Por lo tanto, cuesta la inflación. ¿Y qué pasa? Que el costo más importante de la inflación lo asumen las personas de más bajo ingreso. Por lo tanto, hoy inyectar recursos realmente sería una mala política. Y por otra parte, ¿quiénes son los beneficiados, entre comillas, de un nuevo retiro de fondos previsionales? Las personas que tienen un mayor nivel de ahorro. Hay muchas personas, hay millones de personas que ya no tienen un peso en sus cuentas de ahorros previsionales porque ya lo sacaron en el Pero primero, no es un segundo, beneficio tercero. necesariamente. Entonces, claro, si vemos un tema de focalización, las personas de más bajo ingreso no se van a ver beneficiadas y sí se van a ver afectadas con una mayor inflación. ¿Por qué? Porque el Banco Central, en un escenario de nuevo retiro, por una parte, la reducción de la tasa de política monetaria, que se espera que sea en el mes de julio, posiblemente no lo sea. 1. 2. Te genera mayor volatilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio va a aumentar por mayor efecto riesgo. Por lo tanto, se te encarecen los bienes importados. Y 3. Tienes una menor profundidad del mercado de capitales que te va a llevar a que las tasas de crédito hipotecario sigan Ahora, ajustándose. Juan, al alza. por cierto, muy atendibles tus antecedentes que nos presentan, pero tenemos una situación de muchas familias no están alcanzando a fin de mes porque Claro. los sueldos son bajos, la inflación está fuerte, no es la de Argentina, pero la gente no está alcanzando. Hay números que indican que la mayoría de la gente o mucha gente está pagando con tarjetas de crédito, la compra en el supermercado, todo. Entonces, está bien, puede ser, uno dice, no ir por el lado de los retiros, pero algo hay que hacer, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. ¿Se pero puede hacer algo? Claro, el tema acá es donde uno tiene que decir, los recursos son escasos y obviamente el Estado, en este caso, tiene que definir sus lineamientos desde el punto de vista de focalización. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, la mejor política son elementos subsidios focalizados hacia aquellas personas de más bajo ingreso. Por ejemplo, digamos, inclusive con la canasta básica se definió durante el mes de mayo del año 2002 un subsidio. Ahora, obviamente hay una discusión de qué tanta cantidad hay disponible hoy, porque recordemos que obviamente hay un tema fiscal 30 bastante segunditos, complejo. Juan, discúlpame. Quiero escucharte, Juan Pablo, sobre eso, si tienes una mirada también de lo que estamos discutiendo, Sí, yo tema país. Quiero aclarar eso sí que, estando totalmente de acuerdo con lo recientemente mencionado, de que si yo tengo un ahorro para postular subsidio habitacional, para poder tener una casa propia, y por distintas razones empecé a gastarme ese ahorro que me exigían para poder postular, finalmente no puedo postular. Si me voy comiendo los ahorros para la pensión, después no voy a poder pensionarme o el Estado va a tener que hacerse cargo con Pero si un el costo Estado igual- enorme. porque ahí estoy yendo con una diferencia con usted ahí. Porque encuentro que el Estado igual tiene que hacerse cargo, si las pensiones no sirven de nada.
En Europa llegaron a tener el 50% de los ingresos del Estado eran para pagar pensiones. Pero si aquí no sirve de nada la pensión, por eso la gente trabaja hasta los 88 años. Estoy de acuerdo, pero imagínate Entonces, hoy día lo escaso que estamos de recursos como Estado y le quitáis la mitad de los recursos porque se tiene que hacer cargo de la pensión. Van a tener que volver a... Se nos hizo corto el tiempo. Estuvo muy entretenida la conversación. Fantástico, así que va a tener que volver. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Va a haber Pablo, una segunda Juan, patita, gracias, sí. sin duda, con pera. Se pueden comer los completos. Muchas gracias. Y vamos a tener que ir a Argentina para poder hablar Por supuesto. con más Vamos, propiedad. muy bien, Mira, podemos muy hacer un bien. programa Vamos. en Mendoza. Me Claro. encanta, me Ya, encanta. nos vamos a la pausa, Vamos a pausa, coordinar pausa. todo en la pausa cortita. Ya estamos de regreso, no se vaya. Lo llevamos.